Me dice que somos 13 participantes. Me están faltando un par. Vamos a esperar 2 minutos más, para arrancar, si les parece. Porque es feo cuando uno llega 5 minutitos tarde a una clase y ya arrancó, ya estás en el medio de algo que no entendés qué pasa. ¿Y qué onda? ¿Cómo viene? Ah, perdón. Pero quería hacer una consulta que igual no tenía nada que ver con el informe, sino, bueno, voy a prender la cámara porque. Ay, no se prende, bueno. Sino con. Ay, se prendió. Ahí está. Con los ejercicios que se van dejando la plataforma de Google que estamos usando. Como que Sí. nos habían dicho, bueno, sáquenle una foto y y suban la resolución para que les podamos hacer una devolución, y yo ya subí todos los que vienen pidiendo, menos el último los vengo subiendo, y como que no hay una devolución. Quería saber si eso iba a pasar en algún momento, porque entiendo que no sé, que no, es eso, como que están pidiendo si los podemos enviar para que se puedan corregir a los pelos. Y al final como que no nada. Dale, ahora le consulto a alguien que se encargue del Classroom porque, o sea, está como dividida la materia entre quienes vamos a dar el lado presencial y hacemos esto Zoom y quienes están en Classroom contestando dudas y poniendo sus ejercicios, así que no sé si tienen por ahí arreglado para tal fecha tenemos que tener esto de vuelta o qué sé yo o algo así, así que No. consulto, digo, arreglado Sí, entre entre la ellos, gente, ok, sí, entre claro. los dos lo tienen, ok. Eh, le consulté ahí a una de las chicas y les digo, a ver la data que me pasen. Dale, gracias. No, de nada. ¿Vienen haciendo todos los ejercicios? Entiendo que no es obligatorio, ¿no? O sea, que Yo es iba a como... preguntar eso. Ah, eso, yo iba a preguntar exactamente eso, si hay que eventualmente entregarlos, porque yo sinceramente no tuve tiempo ni de mirarlos, no voy a negarlo. No, creo, según yo tengo entendido, corríjame si estoy tirando fruta, pero según tengo entendido es como que son por si ustedes quieren como practicar, porque vieron que después lo que sí hay es un examen de laboratorio que tienen que aprobar, digamos. Pero lo que tengo entendido que es el requisito para aprobar este laboratorio es tener los informes entregados y aprobados, haber ido a realizar las prácticas y tener aprobado ese examen. Ahora, como ese examen va a ser distinto a lo que fue los parciales que rindieron antes, se les ofrecen estos ejercicios como para que se vayan entrenando y tengan así algún tipo de feedback de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero que si no quieren hacerlos, no es condición para aprobar. No sé. Sí, yo creo Ok, lo ok. mismo, pero por las dudas, igual Lo sumo. voy a chequear con la coordinación. Perfecto. Si es así, no les digo nada, ¿ok? Si no digo nada es porque es así. Y si me llegan a decir algo distinto, enseguida les aviso. Quédense tranquilos. Yo también entendía lo mismo, así que somos los tres que hemos entendido. Pero Genial. bueno, Sí. Igual lo Cualquier sumo, cosa fue culpa nuestra. claro, sí, que no les avisamos. Pero ahora le pregunto a Ley, que está coordinando el Classroom de la tarde, le hago la pregunta de cuándo los van a corregir y chequear esto, como que no sé, no es requisito. Sí.
no se preocupen. Estaría genial. ¿Cómo les fue con el informe de ácido base? Es fácil, ¿no? Sí, tranqui, bastante bien. Tengo unas últimas dudas como para poder terminar de cerrarlo, pero no sé si alguien quiere preguntar algo antes. Yo lo que les diría, porque en general la mayoría ya fueron haciendo los cálculos y nos fueron consultando en el momento. Mm, Más que hacer como una presentación, no es que tenga una presentación para hacer de algo más que haya que tener en cuenta para el informe. Puede ser que les pase que a lo mejor lo hicieron por triplicado, la titulación, y no saben con qué valores quedarse, o les quedaron dudas con respecto a lo que es el error y cómo considerarlo. Sí, era un poco esto lo que yo quería preguntar, Pero porque, si o les sea, parece, hagamos individualmente, cada uno presenta lo que, o sea, lo que le pasó y la duda que tiene puntual, y la discutimos entre todos. ¿Mm? Vale, Nina. o sea, yo había hecho 2 titulaciones y la primera como que no la, y bueno, después pasó el tema del error, ¿no? Pero, o sea, la primera no la consideré porque se me pasó y la segunda sí, entonces a partir de, digamos, de los resultados de la segunda calculé todo lo que era la concentración. Quería preguntar, para el tema del porcentaje más en volumen, como cuál es eso, qué es lo que consideramos el margen de error como, bueno, o sea, hasta acá, o sea, es como que bueno, que el método, digamos, mide bien, y hasta acá no estuvo bien, porque no sé, si suponemos, o sea, yo tomo que la concentración correcta es la que dice el empaque del vinagre y es un 5%, y a mí me dio 4,89, entonces hay un error del 2,2%, o sea, de error entre ambas. O sea, no, o sea, estaría bien, o sea, como que uno puede decir, bueno, o sea, con este porcentaje de error el método, o sea, va bien o no, porque es como medio, A ver, era un poco lo que discutíamos la otra vez mira, también. vamos a arrancar por el principio. Ujú, ¿Sí? Vos imaginemos que sos analista en control de calidad, ¿no? Porque una cosa es una práctica que hicimos en la Facu con 3 horas totales y que no te, bueno, nada, se hace lo que se puede. Pero tenemos que tratar de entender cómo se hace bien esto, ¿sí? Y también para que lo tengas en cuenta en el informe. claro. Nunca, si vos vas a titular algo, nunca te vas a quedar con un solo valor, Ujú, ¿sí? En principio. Siempre al menos tenés dos, lo haces por duplicado, y tenés dos valores que sean promediables, ¿sí? Dos titulaciones que vos las das por buenas, para empezar, ¿sí? Porque ya si una no la das por buena porque te pasaste por un montón y la descartás, es como si no la hubieras hecho. Ah, ¿Se ok. entiende la O idea? sea, si me pasé por poquito, sí, Bueno, diría a lo que, mejor si te pasaste por una gota y apenas está pasado, tomás ese valor y sabés que a lo mejor ahí te pasaste por una gota y hiciste otra, y bueno, ahí ponerle, la puedes llegar a salvar. Pero si te pasaste, realmente te pasaste y ese valor no te dice nada. Porque, a ver, si yo me paso por una gota, o me paso por, no sé, una gota a lo mejor no, porque ahí se nota penitas, ¿no? Pero si yo me paso por 1 mililitro, o me paso por 10 mililitros, lo voy a ver igual de fucsia, ¿se entiende? claro, Entonces, ese valor donde está pasado, vos no sabés cuánto pasado está. ¿Sí? claro, o sea, era como, o sea, entre el valor que me había dado bien la titulación, digamos, y en el que se me pasó, la diferencia era 0,2 mililitros, o sea, muy poco, pero No importa, pero no sabés. claro, pero no lo sé. ¿Se entiende? Tampoco sabés si es bueno el segundo valor, Claro. porque no lo confirmaste. ¿Se Ujú, entiende? Uno, ok, para poder confirmar un valor, lo tiene que hacer mínimo por duplicado en una titulación. ujú, Entonces, lo que hubiera correspondido ahí, que es hacer una tercera titulación, mínimamente, como para tener dos valores promediables. Una tercera titulación, llegar a ver bien ese punto final, y que el tercer valor te dé promediable con el segundo. claro. ¿Entiende? Bueno. Ujú, Que un valor sea o no sea promediable, o sea, que dos valores sean o no sean promediables, ¿de qué depende? ¿Te tienen que dar lo mismo? No, ujú, ¿no es claro, cierto? A ujú, ver, esta es la pregunta para todos, no es nada más que para Nina, ¿eh? Si yo, por ejemplo, hago una determinación por duplicado, ¿sí? ¿Cuándo digo estos valores me están dando lo mismo y cuándo digo estos valores me están dando algo distinto? Cuando es Y no exactamente depende el como mismo del, número. del error relativo que tengan esos dos valores. Claro, lo que tengo que pensar es cuánto es el error relativo que tienen esos dos valores
pero ¿respecto de qué? ¿Cuándo digo que ese error es chiquito y cuándo digo que ese error es muy grande? Del error Y respecto instrumental. del instrumental, claro. Respecto del error instrumental, respecto del error del método, no digamos instrumental, porque es del método en total, global, ¿sí? Puede ser del los instrumentos con los que mida, puede ser del operador, depende. Pero uno tiene que saber cuál es el error del método, y cuando uno usa ese método y lo usa bien, dos determinaciones no tienen que tener una diferencia mayor que el error del método. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si dos determinaciones tienen un error mayor que el error del método, significa que cometí algún error aleatorio, que no tiene que ver con un error sistemático, que no tiene que ver con el error aleatorio que está ahí contemplado en el método. ¿Sí? Pero sería el error, digamos, el error relativo para cada una de las experiencias, para decir si Perdón, son puede ser un promediables error entre sí. aleatorio o sistemático que cometa yo, ¿sí? Pero es un error del operador, del momento de esa medida, que va más allá del error del método. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí también tengo que hacer un triplicado. Ujú. ¿Sí? Claro. Y me voy a quedar entonces con los dos valores que sí sean promediables y voy a decir, bueno, en este la pifié por algo y lo descarto. ¿Está? Claro. Eso es muy importante. Entonces, eso para empezar, como primera pregunta, ¿no? Y primera cuestión que tenés que poner en el informe. Que por Ujú. falta, que lo correcto hubiera sido hacer un triplicado para justamente asegurar ese valor de tu segunda titulación, pero que por falta de tiempo no lo hiciste y que entonces de los dos valores te quedás con el que vos considerás que estuvo bien hecho. Ujú. ¿Sí? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión. Aceptar o no, o sea, una vez que uno confía en el método, vos sabés que esos 4,89 que obtuviste como valor, que calculaste, es confiable, porque si vos confías en el método y confías en que vos lo hiciste bien, ¿sí? No tenés por qué desconfiar del valor que te está dando el producto. ¿Está? Claro. Ujú. Ahora, ese valor que vos vas a informar también tiene un error asociado. Uno cuando analiza algo, no dice esto es tanto, dice esto es tanto más menos tanto otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error que le vas a asignar a esa determinación? O Vas a sea, decir yo 4,89 más menos. yo lo que había pensado del error del porcentaje masa-volumen era el error relativo con respecto al valor del envase, ¿no? Al 5% que nos informa el envase, que si ese lo tomamos como correcto, no sería así. Yo lo que pensé, perdón, bueno, tengo la misma duda. Yo lo que hice, no sé si está bien, capaz aprovecho para tenerlo como opción, es, nosotros habíamos calculado el error porcentual con el error de cada urea y de la concentración y el factor. Eso es lo que yo pensaba, eso es lo que me está indicando, es como el porciento en el cual vira como no sé cómo explicarlo en palabras, pero creo que me entendieron. El Digo, rango, claro, eso. en el cual vos, con ese método, usándolo bien y como corresponde, vos vas a estar en ese error. Claro, perfecto. Entonces lo que yo dije fue, bueno, si ese error porcentual a mí en mi caso me dio 2,79, lo que yo dije es, bueno, el valor que yo obtuve del porciento masa volumen sería mi 100%, entonces el 2% es tanto, y entonces eso es el que más o menos. Perfecto, o sea, lo que yo tengo que considerar, como vos decís, Vicky, es que usando bien el método, si ese método ya tiene una incerteza, ¿sí? De un 2,8%, bueno, usando bien el método, el valor este de 4,89 que obtuviste vos, Nina, ¿sí? Va a tener una incerteza. Y la incerteza es la incerteza del método. No me tengo que preocupar ahora por cuál es lo que me tiene que dar según el proveedor, ¿sí? No importa, todavía no importa eso. Lo que yo tengo que decir es que es 4,89 más menos un 2,79%. ¿Sí? Ese 2,79% lo voy a indicar en las mismas unidades de porcentaje masa en volumen, como decía Vicky. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da?
Si yo multiplico... A mí me dio 0,12, creo. Bueno, entonces, pónganle, yo ahora no estoy haciendo la cuenta, pero pónganle que sería 4,89 más menos 0,12. Todo esto en porcentaje, masa en volumen de acético en agua o en la solución. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el proveedor? Que esto tiene un 5%. Puedo pensar 5,00%. ¿Sí? Y a mí cuando hago el análisis me da que es 4,9 más menos 0,1. ¿Lo ven? O sea que está comprendido ese valor. Por lo tanto tengo que aprobar el producto, tengo que decir está bien. ¿Sí? Eso, o sea, tengo que decir que coincide con lo que informa el proveedor. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la industria? Cuando uno está analizando, realmente, si ustedes fueran analistas de control de calidad, en la empresa que fabrica el vinagre, ¿sí? Muy probablemente lo que tendrían es un protocolo que seguir con esta titulación, y les diría que aprueban este producto si les da, por ejemplo, 4,5, entre 4,5 y 5,5. ¿Sí? Porque si lo que estoy informando es 5%, bueno, si me da 4,6, se redondea a 5% y lo estoy informando correctamente en el rótulo. Por ejemplo. ¿Se entiende? Pero eso ya depende de cuáles sean las políticas internas de la empresa, qué es lo que se esté asegurando como valor en ese producto, la importancia de que ese valor esté bien asegurado, porque no es lo mismo en un vinagre que si estoy trabajando en una empresa farmacéutica y es un principio activo que tiene que tener una concentración a lo mejor más definida. ¿Sí? Pero eso va a depender, bueno, de las condiciones de contexto. ¿Está? ¿Se entendió un poco la idea? Buenísimo. Sí, sí. ¿Alguien más? Yo, Sí, Mercedes, no... Sí, Cande. probablemente Ok. preguntemos el nombre. Nos Dale, vamos a Rosario. turnos. ¿Habla Cande primero? Dale, yo no terminé de entender muy bien a qué te referías cuando decías que dos valores sean promediables. O sea, entiendo qué significa, pero ¿para qué yo querría promediarlo? Si el objetivo es obtener un porcentaje más a volumen para cada una de las titulaciones por separado y no uno general. No. Lo que vos querés es saber cuál es el porcentaje más en volumen de ese... De mis dos titulaciones, o sea, No. Lo que vos querés, cuando haces una titulación, la haces por duplicado, por triplicado, la haces 10 veces, no importa las veces que la hagas, lo que a vos te interesa es saber cuál es el título, ¿sí?, de ese producto. O sea, pensemos que a vos lo que te interesa es el vinagre, y poder asegurar cuál es la concentración que tiene ese vinagre de ácido acético. ¿Sí? Entonces, lo que a vos te interesa es poder dar un valor. sí, como que la Valor repetición es para confiable. tener más confianza en el Tal resultado. cual. Okay. ¿Sí? Vos, si querés, a partir de cada volumen, calculás una concentración y después la promediás. Si querés, con los distintos volúmenes, haces un promedio y después con eso calculás la concentración. Te va a dar lo Ok, mismo. ¿Sí? está bien. Lo Sí. importante es que no promedies valores que no son promediables. Claro, sí, porque me va a dar un número que no es real. Claro, Sí. porque a lo mejor la pifiaste en una titulación, pero porque me diste mal la muestra. Y después cuando haces la titulación, llegás perfecto al punto final, lo cortás justo en la media gota que te da el viraje, ¿sí? Y decís, está impecable, pero gastaste 25,4 mililitros. Haces la segunda y gastás 15,8. ¿Qué hacemos? Y en las dos llegaste justo al punto final. ¿Confías en las dos titulaciones? No, ¿Me claro. las promediás y me calculás un valor? No podés promediar eso. ¿Se entiende la idea? Sí, no tendría sentido, sí, No entiendo. tendría sentido, ¿sí? Porque eso está muy por fuera del error del método. Entonces en algún lugar pifiamos, algo pasó mal ahí. A lo mejor agarraste una pipeta, ponele aforada, para medir los 2 mililitros, pero te confundiste y no te diste cuenta que era una pipeta de 3 mililitros. ¿Sí? Que hay. Son poco frecuentes, pero hay. Entonces a lo mejor una vuelta la mediste con pipeta de 2, otra vuelta la mediste con una pipeta de 3, y te va a dar un 50% más, no puede ser. Tenés que Sí. desconfiar en automático de ese valor y hacerlo por triplicado. ¿Mm? Ok, Y ahí fijarte cuáles son los valores que sí son promediables, promediar esos, y el otro lo descartás.
Lo mismo con o sea, si yo misma vi que una titulación se me repasó y decido mismo. descartarlo más allá de que, de que el volumen era similar, es lo mismo, ¿no? No, en ese caso ya la tenés que descartar de entrada, Claro, porque sí, en de ese entrada. valor no podés confiar. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias. Daniel, vos querías. Sí, varias consultas de hecho. Dale, Una, buenísimo. el error de la pipeta, no me acuerdo cuál era, para tenerlo en cuenta. ¿De una pipeta aforada? Sí, Mirá, las pipetas aforadas tenés de distintas clases. Tenés de clase A, clase B, muchas veces el fabricante ya te indica cuál es el error de esa pipeta. ¿Sí? En general, en los laboratorios tenés cajones llenos de pipetas y esas pipetas no están validadas, valoradas, ¿sí? Y bueno, tienen un error, depende, uno lo estima más o menos para una pipeta a lo mejor de 2 mililitros, de 0,02, una cosa así, ¿sí? De una de 10 mililitros, 0,05, más o menos. Pero porque le asignás un error promedio, digamos. Uno las puede validar, porque lo puedes hacer con agua a 25 grados en una balanza analítica, y escurrís, por ejemplo, 10 veces o 20 veces ese volumen, y haces tú una estadística, y con la densidad del agua a 25 grados, etc. Hay formas de calibrarla. ¿Sí? Y entonces, cuando uno se calibra su pipeta, ya sabe perfectamente qué error tiene esa pipeta y ya confías. Pero ya la guardás en una caja especial con su rótulo. Lo mismo las buretas. ¿Sí? Las buretas también, uno las calibra, y incluso para distintos rangos de esa bureta, sabes perfectamente cuál es el error en cada rango de escurrimiento. Cuando uno trabaja en analítica y lo quiere hacer más seriamente, hay un montón de cosas que hay que ir haciendo, digamos, ¿no? Por ahora consideren que no sé, una pipeta tiene 0,01 por aforo, una cosa por el estilo, como para tener una idea. ¿Sí? perfecto. La otra consulta era que, de hecho, es algo que estuvimos discutiendo en el grupo de WhatsApp, que todos los pHs en la parte de buffer, ¿no? Nos dieron menores que 7 de Ujú. las soluciones que no tenían clorhídrico ni hidróxido, ¿no? Sí, Pero el pKa es 7,2 sí. del, Eso es como de la especie. raro, es muy raro. ¿Sí? La verdad es que no sabemos qué pasó. Yo le pregunté a Nancy, que es quien coordina todo lo que es preparaciones, ¿sí? El laboratorio de preparaciones, que son los que nos traen todos los materiales para trabajar, y ella iba a chequearlo para ver si había pasado algo en la preparación de ese buffer, pero es muy raro. ¿Sí? Es verdad, tiene que dar 7,2, y no sabemos qué pasó. De todas Ok, maneras, sí les sirve a ustedes para hacer la práctica, porque cuenten con que es un buffer de pH 6,8 y listo, ¿no? claro, Buffer fosfato, pH 6,8, y ya está. Pero claramente, si es un buffer fosfato pH 6,8, no es 0,4 y 0,4 molar de cada claro, sí, sí, sí. fosfato. ¿Se entiende? Eh, no Ah, sabemos. ok. Em, y después, cuando en el informe nos piden las concentraciones de la especie protonada y la especie desprotonada, Ujú. ahí sería, o sea, en principio tendríamos este error que vino como del buffer, que ya. Pero por otro lado, ¿cómo haríamos Ustedes esa? podrían calcularlo. Claro, ¿Sí? Podrían decir, bueno, a mí me informaron que esto era un buffer 0,4 y 0,4 del mono y del di ácido, pero evidentemente hay una discrepancia en estos valores, y según mis cálculos me da que las concentraciones son tal y tal. Listo. claro, perfecto. Y cuando, Eso, digamos, a los fines del informe es impecable. claro, perfecto. Y cuando, por ejemplo, agregamos el ácido a una solución, ahí el cálculo de la concentración final de cada una de las dos especies sería a partir de el pH que obtuvimos.
¿no? No. O sea, Vos podés calcularlo a partir del agregado que estás haciendo de ácido. Si querés puedes hacer las dos cosas. ¿Se entiende? más o Pero menos. vos, a partir del agregado que estás haciendo de ácido, ¿qué es lo que haces? O sea, estoy desplazando el buffer. Estás desplazando el buffer, sí, pero estás consumiendo la base. Si agregas Claro. ácido, estás consumiendo la base y la estás transformando en ácido, ¿no? Del par ácido base conjugado. Ah, claro, claro, claro. Entonces, a partir de esa concentración que vos lo tenés medido, ¿sí? Claro. Lo lógico sería esto, o sea, también lo lógico sería poder confiar en que preparaste el buffer y es 0,4 y 0,4 molar, porque vos lo estás midiendo, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, si medimos el pH nos da otra cosa, y a todos nos da lo mismo, no es que es un pHímetro que está midiendo mal, ¿sí? Entonces, algo pasó con ese buffer. Por eso vamos para atrás y decimos, bueno, a partir del pH te calculo cuáles eran las concentraciones del buffer, porque evidentemente no eran las que me dijiste, ¿sí? Ahora después, cuando vos agregas el ácido, la perturbación que hagas, o el ácido o la base, vos podés calcular, a partir de las concentraciones que tenés de ácido y base conjugadas en tu buffer, decir, bueno, estoy consumiendo o el ácido o la base, y lo estoy transformando en el otro, en la otra dupla, digamos, ¿no? Y te calculo cuáles son las concentraciones teóricas que tendría. Perfecto. ¿Sí? Y ahí justamente pueden ver cuándo deja de funcionar como buffer, ¿no? ¿Alguien más? Aprovecho entonces este momento de silencio para decir que prontamente estarán corregidos los ejercicios esos de práctica de parcial. Ahí me dijeron que están en eso, se están repartiendo y pronto va a estar listo. Ah, buenísimo. Gracias por preguntar. Te avisan por cucaracha. Consulta sobre el parcial. ¿De qué estilo sería, digamos? ¿O qué tipo de cosas nos tomarían? Mira, la verdad, no sé, porque no estoy, nos dividimos los docentes y hay algunos que están en la parte del classroom, otros que estamos en el laboratorio, otros que siguen dando la materia como se venía dando, viste, en las clases, bueno, de todo el cuatrimestre, así que la verdad no sé. La idea, lo que nos transmitieron a nosotros es que van a ser ejercicios como los que habitualmente tomábamos de parcialitos en el laboratorio, que son preguntas, pero sobre cuestiones bien prácticas, ¿sí? Por ejemplo, del tipo, no sé, si tenés estos 3 valores de una titulación que hiciste por triplicado, y en una de ellas te pasaste porque no sé qué, ¿cómo considerás, cómo calcularías la concentración final del acético? Entonces, bueno, descarto en el que me pasé y tomo los 2 valores que son promediables, y hago los cálculos, a lo mejor les piden que hagan el mismo cálculo o algo parecido, porque no te van a tomar exactamente lo mismo que ya hiciste, ¿no? Pero una titulación que a lo mejor en vez de ser un ácido es una base, es un compuesto que es una base débil, te dan la fórmula, te dicen que lo titulás con ácido clorhídrico, 0,1 molar, 0,2 molar, con un factor de tanto, y bueno, calculá. ¿Qué concentración tiene tu muestra? Ponele, ¿no? Ese tipo de cosas. O datos, por ejemplo, de la práctica de termo, y te dicen el delta H que se midió y qué sé yo, no sé qué, el delta de temperatura que se midió, y te piden que calcules ahí, tenés que hacer cálculos muy parecidos a los que hiciste en la práctica, pero con otros números, no sé, ese tipo de cosas. Que claramente si usted, o sea, es como para testear que no tengas un hermano gemelo que está viniendo. Igual cualquier cosa le puedes pedir que te haga el parcial y ya está. Sí, yo pienso que los ejercicios estos que les están dando de práctica van bastante en la línea de lo que decía recién Mercedes, y que
honestamente no sé quién los está armando y cuál es su vínculo con la persona que va a redactar el parcial de Labo, pero sospecho que va a haber ahí un diálogo y como que si les están diciendo practiquen con esto, no debería sí, ser sí. algo completamente distinto. No, la idea es que esto sea algo también ameno, disfrutable, no sé, lo mismo que las prácticas. La idea es poder ir y aprovechar el laboratorio, que realmente no es arruinarles la vida, todo lo contrario. Así que les va a ir bien, tranqui. ¿Algo más del informe este? ¿Ya les fueron pasando los informes de las otras prácticas? ¿Las correcciones? O sea, me llegó el primero ni siquiera no hubo una corrección, o sea, fue bueno, aprobaste el informe y el segundo que ya lo entregué, no vino nada No todavía. llegó. Bien. Sí, porque una de las cosas que habíamos pedido es que se acelerase la corrección de informes, ¿no? Que ustedes los presenten rápido y que también obtengan rápido la corrección para tener, por ejemplo, con la cuarta práctica ahora esta, la corrección, digamos, el feedback del informe antes del parcial. Porque quedan todos los tiempos como muy apretaditos, ¿no? Nina, fíjate que por ahí en el chat no te ponen las correcciones, pero sí te las marcan en el PDF. Como que te Las marcan ponen. en el PDF, Sí. que, Yo Sí, de y otra casualidad me cosa. fijé ahí y no, qué estaba. boba, que no me di cuenta. No, Bueno, y otra ya está cosa. entregado, lo siento. Si entras, si lo ves directamente desde el Classroom, o sea, ves el archivito que vos viste, tal vez vas a ver la marca, no sé, amarilla del resaltador, pero no se ve la corrección. Tenés que o descargarlo, es una opción. Sí, no sé por qué no se ve, pero a mí me viene pasando desde INO 1 igual, ¿eh? O sea, desde el segundo 4 y 2020 que no se ven en el Classroom las correcciones. Tenés que o descargarlo o entras, o sea, como está todo conectado, pues entrar a tu Drive y va a haber una carpeta que dice Classroom, entras a la sección no sé, del labo de la tanda esta, y ahí va a estar tu archivo subido con la corrección. No sé por qué no se ve directamente del Classroom, pero también está Sabes esa que opción. de la vista como docente sí se ve. Entonces, Claro. cuando a mí me decían, no lo veo yo, Claro. pero ¿cómo que no lo ves? Y ahí está. Claro, ok, genial data, hay que descargarlo. Ok. Sí, esas dos maneras. Si no querés cargar para no ocupar espacio, es más directo entrar a tu Drive que ya está en la nube Ya y está, claro. hacer ese camino. Sí. Bueno, re loco todo esto que pasa, chiquis. Sí. Pero bueno, son las herramientas virtuales que son útiles, pero bueno, tienen sus limitaciones. ¿Alguien más que quiera comentar del informe este de ácido base? ¿No? Si no, pasamos directamente a la explicación del próximo. ¿Ya es el último? ¡Wow! ¡Qué rápido pasa todo esto! Una consultita más, aprovecho. Sí. Cuando medí los pHs del buffer, en una oportunidad se me ocurrió medir como dos, o sea, tomar dos medidas de una misma solución, digamos. Hacerlo por duplicado. Claro, y el asunto es que el segundo decimal variaba un montón. Sí. Vos lo que hiciste fue medir 2 veces la misma solución de buffer. Claro, lavando el pHímetro en el medio, ¿no? Sí. Bueno, esa es una de las cosas que uno hace para ver cuál es el error del pHímetro, por ejemplo. ¿Sí? Cuando uno tiene un método, yo trabajé en la industria farmacéutica 8 años, y es muy importante todo lo que sea validación, ¿sí? De metodologías de análisis. Y cualquier método de análisis tiene error. Entonces, una de las cosas que vos tenés que mirar es cuál es la robustez de ese método de análisis. Y sí, por ejemplo, podrías hacerlo 10 veces y sacar ahí una estadística y poder decir, este es el error de mi pHímetro. Nosotros no lo hicimos, así que no sabemos cuál es el error del pHímetro. Pero suponemos que está más o menos asegurado
el valor que me está indicando, no necesariamente. ¿Sí? Si a vos te dan un valor y te indican un valor en el display con 2 decimales, podés suponer que el error está en el segundo decimal, en más o menos 0,01, por ejemplo, que me están asegurando ese segundo decimal, que realmente son 3 cifras significativas cuando me dicen 4,85. ¿Sí? Pero no necesariamente. Entonces la forma es esa, es hacer muchas determinaciones, lavando, escurriendo, todo, qué sé yo, volver a poner la solución, agitar, ¿m? Con un buffer o con algo que esté bien certificado, y con eso sacar tanto la exactitud como la precisión de tu método. ¿Sí? Pero bueno, no, es algo que no hicimos, vos hiciste por duplicado para tener una idea, una noción de cuál es el error, pero sí, bueno, puede ser que el error sea bastante más que 0,01. Pero es una parte re importante, saber hasta dónde le puedo confiar, ¿no? En los equipos con los que mido, a todo eso. Bueno, si te parece, Luca, arrancamos ¿Vale? con la explicación del cuarto TP. Dale. Ya te puse que podés compartir. Muchas gracias, Mercedes. A ver. Ahí se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisan, me interrumpen, me preguntan, no me molestan. ¿Sí? Este, bueno, vamos a ver el TP número 4, que es el último, que trata sobre 2 unidades que estuvieron el año pasado, que una es electroquímica, que ya nos comentaron algunos que no son como muy amigos de las redox, pero vamos a tratar de mostrarles lo linda que son, y hablar un poco también sobre equilibrio de solubilidad, ¿sí? Yo voy a repasar algunas cosas que por ahí son necesarias de algunas teóricas, no con todo el detalle de la teórica, y de la guía más o menos saqué los procedimientos como para poder leerlos y que los entendamos, porque hay algunas cosas que por ahí son un poco abrumadoras. Pero bueno, nada, cualquier cosa me preguntan o abrimos la guía y miramos en detalle si me faltó algo. Entonces, bueno, este primer día, pues más que nada como para recordar sobre las redox, que recuerden que una redox era una reacción química, que la podíamos entender como la suma de 2 procesos, ¿no? Una oxidación y una reducción, donde una especie pierde electrones y la otra los aumenta, y la otra los gana, y a partir de eso había un cambio en los números de oxidación, que esa era la forma en la cual las reconocíamos, ¿no? Eh, Recordar que la oxidación y la reducción son procesos que siempre ocurren a la par, o sea, uno no puede pasar sin el otro, ¿sí? Que teníamos una especie que se llama el agente reductor, que es la especie que se oxida en esa redox, ¿sí? Se llamaba agente reductor porque es el que reduce a otro, entonces él tiene que oxidarse, y por otro lado teníamos también al agente oxidante, que era el que oxida a otro, entonces por eso él tiene que reducirse. Y acá tenemos un ejemplo de una redox, ¿no? Entre el hierro y el sulfato cúprico, que lo estamos haciendo en un tubito, donde, bueno, el hierro se oxida al hierro 2, y el sulfato cúprico, específicamente el catión cúprico, se reduce a cobre, ¿no? Entonces acá vemos que el hierro pierde electrones, y estos electrones los gana el catión cúprico, formando el cobre metálico, ¿no? Acá lo que se ve es que se deposita cobre sobre este clavito de hierro, y la solución de sulfato cúprico, que es celeste, cambia color verde por el sulfato ferroso, ¿no? Entonces, esto es una redox en el sentido más tradicional de la reacción química, pero ustedes habrán visto que estos 2 procesos, o sea, esta oxidación y esta reducción, pueden no ocurrir en el mismo recipiente, sino que las podemos separar. Y entonces, de ahí pasamos a tener este tipo de dispositivos, ¿no? Que se llaman celdas electroquímicas, ¿no?
Mirá, Vicky, que la cámara no sé por qué se quedó con vos y estoy mirando todo lo que estás haciendo. Me Bien, trae buenos recuerdos, claramente esto. bien, entonces, una celda electroquímica, acá cambié la reacción porque el esquema de esta celda es para esta, pero fíjense que es muy similar a la otra, ¿no? Acá cambiamos el hierro de antes por el zinc, ¿no? Eh, lo que hacemos esencialmente, sin entrar en mucho detalle, es separar dónde ocurre la oxidación de dónde ocurre la reducción. O sea, poner un recipiente donde va a ocurrir la reducción, la oxidación en este caso porque está el ánodo, y en otro es donde va a ocurrir la reducción. Eso va a tener un cable conductor que va a permitir que circulen los electrones, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener esta unión que se conoce como puente salino, ¿sí? ¿Alguno se acuerda por qué el puente salino? ¿O no? Sí, no era porque, o sea, a medida que ibas como consumiendo el electrodo o lo que sea, sí, ibas como también quitando del sistema cationes o aniones o lo que sea, entonces como que necesitabas que de alguna manera como se retroalimente todo, porque si no había como un problema también Perfecto. Sí, sí, termoquímico, no sé perfecto. cómo decirlo. O sea, se desbalancean las cargas. Con el puente salino lo que hacemos es equilibramos las cargas que se van, digamos, desequilibrando a medida que ocurre la red, ¿no? Porque de nuevo, este dispositivo que es más complejo es a nivel, podemos decir, reacción química, lo mismo que pasa acá, pero separado, ¿sí? O sea, estamos separando. Al separarlo y permitir que fluyan los electrones, ¿no? Bueno, se va a generar trabajo eléctrico, ¿no? Y ese trabajo eléctrico, ahora después vamos a mencionar que se podemos relacionarlo con el delta G, ¿no? Pero, perdón, estamos hablando del puente salino que justamente es para eso. Entonces, yo esto lo traigo porque en esta práctica vamos a hacer algunas celdas electroquímicas para medir unos potenciales, ¿sí? Y bueno, me pareció bueno recordar que, bueno, teníamos los electrodos, que eran las superficies donde ocurrían justamente la hemirreacción de reducción y la hemirreacción de oxidación. En el ánodo ocurría la oxidación y en el cátodo ocurría la reducción. Yo me lo acuerdo porque ánodo y oxidación empiezan con vocales y cátodo y oxidación cátodo y reducción empiezan con consonantes. Esa es mi forma de acordármelo. Bien, tenemos el puente salino y tenemos este cable conductor y acá por lo general lo que se coloca es un voltímetro para medir justamente el voltaje, ¿sí? Esta era la forma simbólica de escribir una pila, ¿sí? Donde a la izquierda iba el ánodo, ¿sí? Donde representamos la oxidación. Esta doble barra representaba el puente salino y acá escribíamos la reducción, ¿sí? Y dentro de las celdas electroquímicas hay dos tipos. Estaban las galvánicas, ¿sí? O pilas, ¿no? Que son las que una redox ocurre espontáneamente y al moverse estos electrones eso me daba trabajo eléctrico. Y las electrolíticas, que yo les tengo que dar trabajo eléctrico para que ocurra el proceso químico que estoy buscando, ¿no? Bien. Entonces, un poco también vamos a trabajar con celdas galvánicas, pero también vamos a hacer una electrólisis, entonces también tenemos esto como para recordarlo. Y por otro lado, cuando hablábamos de este trabajo eléctrico se calculaba como menos la carga que circula por la diferencia de potenciales. Y para el caso del trabajo eléctrico máximo que podía dar la pila, eso era equivalente al delta G de reacción. Entonces tenemos un vínculo entre la diferencia de potenciales y el delta G que nos permite de alguna forma usar al delta E como criterio de espontaneidad, ¿no? Fíjense que entre delta G y delta E hay un signo menos. Entonces, ¿podríamos llegar a esto? Si el delta E es menor a cero, la reacción no va a ser espontánea. Si es igual a cero, está en equilibrio. Y si es mayor a cero, es espontáneo. ¿Sí? Bien. Lo que era, así también lo digo para mencionar, la gran ventaja que tenía delta G sobre delta E era que delta G era función de estado. ¿Sí? Delta E no es función de estado.
Los potenciales, si se acuerdan de los problemas de electroquímica, los medíamos con la ecuación de Nernst, que también se podían deducir a partir de el beta G, ¿sí? En este momento no es importante recordar cómo se deduce todo eso, pero bueno, sí tenemos que recordar que eh, había un potencial estándar, del cual ahora vamos a hablar un ratito, ¿sí? Recuerden que este cerito es condiciones estándar, que son 25 grados Celsius y un bar de presión. Eh, y bueno, este potencial dependía de la temperatura, la constante de R, F, que es la constante de Faraday, los electrones de la reacción y el logaritmo natural del cociente de reacción. Y algo que es súper importante y que vamos a aplicar en esta práctica es que nosotros siempre medimos diferencias de potenciales, ¿sí? Nunca medimos potenciales absolutos. ¿Sí? Nunca es posible medir el potencial de una sola hemicelda. ¿Por qué? Y esto en realidad viene desde la reacción química que estamos estudiando, ¿no? Estamos diciendo que en una hemicelda ocurre una oxidación, en la otra ocurre una reducción, y sabemos que siempre que haya una oxidación, tiene que haber una reducción, no puedo tener una hemicelda sola. Una hemicelda sola donde solo ocurra solo una oxidación o solo una reducción, ¿se entiende? Entonces, siempre estamos midiendo diferencias de potenciales. ¿Sí? No se pueden medir potenciales absolutos, aunque a veces uno escribe solamente la E. ¿Sí? Bien, entonces, hablando un poquito de esto de que siempre medimos diferencias de potenciales, acá también traigo algunas cositas que es bueno recordar, que la forma entonces en la cual uno mide potenciales y los tabula en lo que se llama la serie electroquímica es dejando una celda fija y variando la otra, ¿no? Entonces yo siempre mido el potencial de una celda respecto a la celda fija. Y eso es lo que se llama la celda de referencia o un potencial de referencia. ¿Se entiende? O sea, acá por ejemplo, esta celda yo la dejo fija y voy cambiando esta. Y siempre mido cuánto tiene el potencial de esta celda respecto a la que estoy dejando fija. ¿Sí? Para construir esta tabla, que es la serie electroquímica, siempre se contrastó el potencial contra el electrón normal de hidrógeno, que era el que tiene el par protón-hidrógeno y que tiene como potencial de reducción 0, pero esto es por definición, o sea, se le asignó 0 de potencial al hidrógeno y a partir de este se midieron los voltajes que producen las otras celdas. ¿Sí? Cuando de repente uno mide la diferencia de potencial o calcula la diferencia de potencial para para una reacción química, ustedes por lo general lo que hacían era el potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo y directamente con esta cuenta ya sacaban si la reacción era espontánea o no. Bueno, algo que es importante es que en realidad este potencial absoluto siempre está medido respecto al de referencia, pero fíjense que en esta cuenta el potencial de referencia se cancela. ¿Sí? Entonces, por eso por ahí en los problemas no les daban tanta importancia a este potencial de referencia. Ahora que estamos en la práctica, necesitamos medir siempre este potencial de referencia respecto a lo que vamos a determinar. ¿Sí? Y también para recordar, porque en el informe se los pide en una parte, ¿no? Como que hagan una especie de comparación de potenciales de reducción en base a unos ensayos. ¿Alguien se acuerda cuál era la definición del potencial de reducción? ¿O no? Vale decir que no, ¿eh? ¿No? Bien, el potencial de reducción, en un sentido más químico, uno lo puede entender, no, uno lo puede entender como la tendencia a reducirse, ¿sí? La tendencia de una especie química o la facilidad con la cual se reduce. Entonces, si ese potencial de reducción es más grande, la tendencia a reducirse de esa especie también es más grande. Y habíamos dicho que cuando una especie se reduce, era un agente ¿de qué tipo? Un agente oxidante. Oxidante. Entonces vamos a decir que si el potencial es más grande, ¿sí? Esa especie va a ser más oxidante.
¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, mirando acá en la tabla, espero que se vea bien, si comparan, por ejemplo, el oxígeno con el cobre 2 más, ven que acá el oxígeno tiene un potencial más grande que el catión cúprico. Entonces el oxígeno es más oxidante que el catión cúprico. Se reduce con mayor facilidad que el catión cúprico, siempre respecto acá al hidrógeno, ¿sí? Es el que tomamos como referencia. Cualquier duda me avísenme, ¿sí? Bien. Eh, entonces, acá vamos a lo primero que van a hacer en el laboratorio, ¿sí? Estos son unos ensayos cualitativos donde vamos a analizar este tema de la espontaneidad de las reacciones redox y vamos a ver un poco esto de agentes oxidantes y reductores. Entonces, fíjense que acá ustedes tienen una tirada de 6 tubos de ensayos que van a tener que preparar mezclando 3 mililitros de una determinada solución, 0,1 molar, con un trocito de otro metal, ¿sí? Fíjense que ustedes van a preparar acá, por ejemplo, el tubo 1 tiene nitrato de zinc y una chapita de cobre pulido. Y si vemos, en el tubo 3, no, no está. En este caso no está, pero... Ah, sí, está acá. En el tubo 1 es el zinc 2 más con cobre metálico, y fíjense en el tubo 2 está cobre 2 más con zinc metálico, o sea, está el par opuesto, ¿se entiende? O sea, por ahí si lo escribo es mejor, pero en el tubo 1 estamos haciendo la reacción, vamos a escribir acá, tubo 1, nitrato de zinc, uy, perdón, estoy escribiendo a pulso, no, si no se entiende, díganme, más cobre, lechita, ¿no? Y en el tubo 2 tengo sulfato cúprico. Esto es una buena, es un cero, más 5. Uy. Bien. Entonces se ve que acá estoy haciendo la reacción de cobre 2 con zinc. Y acá tengo como lo opuesto. Tengo zinc 2 más con cobre. ¿Sí? Entonces la idea es que a partir de estos ensayos, ¿sí? Eh, bueno, así tengo distintos pares, ¿no? Zinc 2 más con plomo, plomo 2 más con zinc, cobre 2 más con plomo, plomo 2 más con cobre, ¿sí? O sea, vamos a analizar siempre como las dos reacciones con las dos posibilidades, ¿no? O sea, el metal con el catión del otro y al revés. Entonces, un poco el objetivo de esto es, primero, hacer los ensayos, ¿no? Que dentro de todo es sencillo, lo hacen en tubo de ensayo, ponen la solución, le agregan el trocito de metal, ¿sí? Y la idea es que dejan un tiempito ahí para que reaccione, y van a observar qué pasa sobre la superficie del metal, si se deposita algo, si la solución cambia de color, ¿sí? La idea sería observar eso. Y a partir de eso, vamos a interpretar con reacciones lo que ocurre, ¿sí? La idea es que ustedes planteen estas reacciones y se fijen si tienen lugar o si no. Si, por ejemplo, el tubo 1 vemos que no hay cambios, vamos a decir que ese tubo no reacciona. Y en el tubo 2, si vemos que sobre el zinc se empieza a depositar cobre, bueno, esta reacción me dará cobre metálico más sulfato de zinc. Y la idea sería plantear estas reacciones en el informe y discutir, ¿sí? qué pasa, ¿no? O sea, en base a los potenciales que pueden encontrar en la tabla, discutir un poco esto y decir, ah, bueno, entonces, ¿quién es más oxidante? ¿El zinc 2 más, el cobre 2 más? ¿Sí? Y a partir de eso llegar a un orden. Voy a borrar esto. Bien. Algo que pueden hacer ustedes antes de venir a la clase, si tienen un poquito de tiempo que no es algo particularmente largo, quiero poner el ejemplo acá, que no es algo muy largo, es estimar con los potenciales en condiciones estándar
cada una de estas reacciones si van a tener lugar o no, ¿sí? A ver, para empezar, ¿por qué estamos diciendo que estimamos? Acá, cuando hagamos estas reacciones, ¿vamos a estar en condiciones estándar? O sea, no ¿Cuál es necesariamente. ¿Qué cosa? No necesariamente. O sea, la No temperatura puede necesariamente. variar. Claro, la temperatura puede variar, ¿no? Porque condiciones estándar es a 25 grados Celsius. Pero también es en concentraciones 1 molar. Y acá estamos usando concentraciones 1 molar. No, no estamos usando concentraciones 1 molar. Entonces, este delta E0 no es el delta E de esta reacción específica que estoy haciendo, ¿sí? Es mejor dicho, es de esa reacción, pero en otras condiciones, ¿sí? No se olviden de eso, no vayan a pensar que porque acá el delta E les dé positivo, necesariamente el día que van a hacer las cosas les va a dar, ¿sí? Es una forma de estimar, de decir, bueno, mira, sin condiciones estándar me da y yo no voy a estar muy lejos de las condiciones estándar, ¿sí? Bueno, posiblemente ya tengo una idea de que si no veo cambios y me dio un delta E negativo, bueno, pues, puede ser que no dé nada, ¿sí? Y si el delta E me dio positivo y veo que tarda, bueno, vemos qué podemos hacer. Por ahí esa reacción requiere que se caliente un poquito el tubo, ¿sí? Puede requerimos agitar o de repente agregar un poco más de reactivo, ¿sí? Bien. Entonces, esto es algo que pueden hacer, son 3 cuentas en realidad, ni siquiera son 6, son 3 cuentas que pueden hacer y bueno, tenerlas ahí en el momento. Eh, bien, y por eso acá les puse como este comentario de que uno siempre tiene, sobre todo cuando hace estos ensayos que son así más cualitativos, uno tiene que encontrar siempre una explicación a lo que observa, ¿sí? O sea, por más que uno tenga herramientas termodinámicas o químicas para predecir lo que va a ocurrir, bueno, yo tengo que ir y hacer las cosas en mi laboratorio y una vez que las hago, tratar de encontrarles un sentido con lo que sé, ¿sí? Entonces, bueno, veremos con qué nos encontramos ese día. Bien, pasando a la segunda parte, de la parte de electroquímica, vamos a hacer una electrólisis, ¿sí? Esta parte es demostrativa, la idea es que no sé bien si vamos a armar uno o dos equipos, yo creo que vamos a armar uno, pero si no después vemos en el día cómo lo hacemos. Yo también Eh, creo que vamos a armar un equipo sí, y lo vamos a ver entre todos. perfecto. Perfecto. Y bueno, y la idea es que el equipo le vamos a armar los docentes y nosotros les vamos a ir mostrando el proceso, les vamos a ir explicando. eh, pero bueno, nada. La idea es un poco también recordar lo que habrán visto de las leyes de Faraday, que es este señor muy importante. eh, y bueno, acá traigo lo que habíamos mencionado antes, que la electrólisis son procesos electroquímicos que ocurren a expensas de un trabajo eléctrico externo. O sea, nosotros necesitamos dar trabajo eléctrico para que esto ocurra, ¿sí? Y en particular, algo que vamos a ver que involucra los cálculos que tenemos que hacer en esta parte, es la, la primera ley de Faraday, ¿sí? Que nos decía que la cantidad de corriente que circula era directamente proporcional a la masa, ¿sí? O a los moles que se depositan de una dada sustancia, ¿no? Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, para depositar un mol de sodio, que son más o menos 23 gramos, tiene que circular un mol de electrones y se requiere un F, ¿sí? de cantidad de carga que son 96.500 coulombs, que es la constante de Fermi, ¿sí? Para el caso del magnesio, fíjense que como la deposición del magnesio involucra dos electrones, para depositar un mol, que son más o menos 24 gramos, necesitamos 2 moles, y de ahí surge que necesitamos 2 F de carga, ¿no? Entonces, de acá podemos ver que la cantidad de carga que circula va a ser Z, que es la cantidad de electrones por la constante de Faraday, y por otro lado, uno no suele medir carga directa, sino que mide intensidad de corriente, o el amperaje, ¿sí? Y esa intensidad de corriente por el tiempo que circula nos da la carga. Combinando estas dos ecuaciones, podemos llegar a que la cantidad de electrones que circulan es la intensidad por el tiempo sobre la constante de Faraday. Y a partir de esto, ¿sí? Este Z, uno puede
mediante la estequiometría de esta mi ecuación, decir, bueno, si 2 moles de electrones depositan un mol de magnesio, los Z que me dan acá depositarán X. ¿Sí? Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces acá tenemos... ¿qué pasó? Perdón, decime, Dani. Una consulta. Sí. Estos distintos valores, digamos, ¿tienen algo que ver con los potenciales de reducción o es otra cosa? Esto no, Claro, o esto sea, no. está Esto no, todo bien. esto es o sea, acá yo hago circular corriente, ¿sí? Y a partir de esa corriente, eso es directamente proporcional a la cantidad que se va a depositar, ¿sí? Claro, Lo de los potenciales de reducción era para ver el tema de la espontaneidad de estas reacciones y tiene que ver un poquito más con la parte de KPS también, por eso lo recordé, ¿sí? ok. Igual Bien, cuando uno hace una electrólisis, sí, vos le tenés que los dar una potenciales diferencia. como... Sí, tenés que darle una diferencia de Claro, potencia para que ocurra. Sí, 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 sí. O sea, si acá, o sea, perfecto. a partir de la diferencia de potencial que yo calculé, bueno, ahí hay un montón de detalles un poco más finos, me parece, porque si vos calculás y esta diferencia de potencial te da, qué sé yo, menos 2 volts, vos dirías, bueno, le tengo que dar menos 2 volts a la reacción para que ocurra. Y no necesariamente siempre es así, es como más fino por ahí la cuestión. ¿Sí? Como mínimo seguro le vas a tener que dar menos 2 volts, pero bueno, nada, Ahí, por ahí no, sí. ¿te puedo interrumpir un segundito, Sí, sí, Luca? sí, 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 sí. No es que esto lo tengan que saber, pero de alguna manera esa diferencia de potencial, ¿sí?, que uno calcula, ¿con qué tiene que ver? Con la termodinámica, ¿sí? Es esa cantidad lo que yo necesito, justo, ¿sí? Ahora, que suceda o no, cuando le agrego esa diferencia de potencial desde afuera, también tiene que ver con la cinética, ¿sí? Y muchas veces lo que hace falta es forzar un poco más y aplicar lo que llamamos un sobrepotencial, ¿sí?, para que eso suceda en algún tiempo apreciable y que arranque. ¿Se entiende? También tiene que ver con, por ejemplo, en física, cuando uno calcula un coeficiente de rozamiento. Una cosa es ese coeficiente de rozamiento cuando ya está en movimiento, y otra cosa es ese coeficiente de rozamiento cuando el objeto está parado. ¿No es cierto? ¿Se entiende un poco esta idea? Claro, claro, Sí, sí. sí. Esto del sobrepotencial no es algo que tengan que saber, ¿sí? Pero acá la diferencia de potencial que tengo que aplicar tiene que ver con vencer esa diferencia de potencial, que es lo que me da la reacción, ¿sí? Pero, ¿cuál fue tu pregunta? Vos, Daniel, preguntaste, ¿no? Claro, o sea, como en estas cuentas como que tiene que aparecer en algún momento en el potencial, digamos. En realidad, el potencial te tiene que aparecer para saber cuánto es lo que tenés que dar desde afuera para que esto suceda, ¿sí? Y Claro. desde afuera tenés que dar esa diferencia de potencial un poco más para que eso suceda, ¿sí? Cuánto más le das no importa, porque acá lo único que interesa es la cantidad de electrones que están circulando. ¿Se entiende? Una cosa Ah, es la listo. cantidad de electrones que circulan y otra cosa es en qué diferencia de potencial se están moviendo esos electrones. ¿Sí? Claro, ahora sí. De alguna manera esto lo podés pensar, porque acá estamos pensando en formas de energía, ¿no? Energía eléctrica. Si vos lo pensás con una analogía que podría ser en las centrales hidroeléctricas, ¿viste? ¿Qué es lo que haces vos para poder aprovechar energía, por ejemplo, en un curso de agua? ¿Qué necesitas? Como un potencial de altura, digamos. Claro, vos tenés, el potencial sería tu diferencia de altura, ¿no es cierto? Claro, Pero por un lado vos necesitas tener una buena diferencia de altura, una caída, no sé, de 100 metros, mínimo, porque si no, no te conviene poner ahí una planta de energía, pero por otro lado necesitas también que ese río sea muy caudaloso.
Porque si te cae una gotita de agua, ¿no? Esa cascada está casi seca, y te cae una gotita, un hilito de agua, por más que sea una diferencia de altura muy grande, tampoco sacas energía. ¿Se entiende? Entonces, por un lado está la cuestión esta de la diferencia de potencial, y por otro lado está la cuestión de la corriente de electrones que esté circulando. ¿Sí? Acá, para hacer estas cuentas, lo único que nos interesa es la cantidad de electrones que están circulando y no la diferencia de potencial. Para hacer estas cuentas en particular. ¿Se entiende la idea? Clarísimo, sí. O sea, el cálculo de la diferencia de potencial sí me interesa para saber cuánto le tengo que aplicar desde afuera para forzar a que ocurra la electrólisis. ¿Mm? Pero una vez que yo le doy eso o más, y me aseguro de eso, ocurre la electrólisis, y lo único que tengo que cuantificar y tener en cuenta acá es la cantidad de electrones que están circulando. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera saber, por ejemplo, en el caso de una pila, cuál es la energía que puedo obtener de esa pila, me interesan las dos cosas. Cuántos electrones están circulando y cuál es la diferencia de potencial por la cual circulan. ¿Sí? Eso, perdón. No, muchas gracias, Mercedes. Cualquier cosa también, o sea, avísenme. Si voy muy rápido también. Pero bueno, gracias, Mercedes. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto, vamos a lo que vamos a hacer nosotros, que es la electrólisis del agua acidulada, ¿sí? Vamos a electrolizar una solución de ácido sulfúrico diluida. Entonces, la reacción química que va a ocurrir es esta, ¿sí? La electrólisis del agua en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Acá hay este cuadrito me lo copié del informe, ¿sí? Y acá hay toda una serie de parámetros que tenemos que ir midiendo e ir calculando. Bueno, este es como el esquema también que les aparece en la guía. La idea es que nosotros vamos a tener en este recipiente el ácido sulfúrico diluido, y vamos a conectar los electrodos a estas dos buretas. Vamos a introducir más que conectar estos electrodos a estas buretas. Y estos electrodos obviamente tienen que estar a su vez conectados a alguna fuente de corriente, o sea, a la corriente que estábamos comentando recién, que tenemos que hacerle pasar para forzar a que ocurra esta reacción. Eh, la idea es que usamos buretas, porque, ¿por qué creen que usamos buretas? ¿Por qué usamos buretas y no tubos de ensayos? Porque queremos medir cuánto, o sea, lo que estamos haciendo es ver también cuánto gas se forma de cada cosa o no. Entonces Exacto, queremos ¿sí? ver tipo cómo Acá cambia esa columna. acá en la electrólisis del agua, fíjense que se va a formar hidrógeno y oxígeno. Ambos son gases, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo en estas buretas, ¿sí? Porque la idea es que el gas que se genera en cada una, yo lo quiero medir. Ahora otra pregunta. Estas buretas, ¿no? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar? ¿Te referís a que están cerradas? O no entendí. Obviamente van a estar cerradas, ¿no? Pero tienen que tener algo adentro, o puedo agarrar la bureta simplemente y ponerla en la cuba y ya está. A ver, por ejemplo, por ahí en el hidrógeno no les es tan familiar, pero con el oxígeno, ¿no? Si yo pongo la bureta vacía, ¿yo voy a poder diferenciar el oxígeno del aire? Ah, no, claro. No, Son no, los coloros. claro, son los dos incoloros. Y además, o sea, el oxígeno se va a mezclar con el aire. Entonces, estas dos buretas tienen que también tener solución de ácido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es llenarlas completamente de ácidos e invertirlas sobre el recipiente, ¿sí? De esa manera la bureta queda llena de líquido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando se va formando el hidrógeno y el oxígeno, al ser estos gases, ahí te digo, al ser estos gases insolubles en agua, van a ir desplazando a la solución. Entonces ahí podemos medir el volumen. Sí, decime, ahora sí. No, estaba, perdón, gesticulo mucho, entonces estaba pensando la misma vez que vos. Y estaba pensando en que iba a bajar la columna de ácido para estar ocupada por la columna de gas. Perfecto, ¿sí? Bien. Ahora,
tanto el hidrógeno como el oxígeno, los dos son gases incoloros. Son gases que no los podríamos diferenciar a simple vista. Y más allá de qué es lo que conecto a cada uno de los cables, ¿sí? ¿Alguno se imagina o puede ver cómo me daría cuenta en qué bureta tengo hidrógeno y en qué bureta tengo oxígeno a simple vista? Mirando por ahí más la reacción. Podría decir que el que forma una columna más grande va a ser el del hidrógeno, porque es, o sea, la relación es 2-1. Exacto, ¿sí? Muy bien. O sea, en la bureta donde vea el mayor volumen, ¿sí? Espero que ahí obtener el hidrógeno, ¿sí? Y en la otra voy a obtener el oxígeno. ¿Por qué? Porque la relación de moles que veo es que obtengo 2 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno, ¿no? Y como obviamente los volúmenes son directamente proporcionales a los moles, esperaría el doble de volumen de hidrógeno respecto al de oxígeno, ¿sí? Algo que quiero recordar también es que, además de que en la pila teníamos todo este dispositivo donde estaba el cátodo, el ánodo, ¿sí? En una cuba electrolítica o en una electrólisis, en el cátodo sigue ocurriendo la reducción y en el ánodo sigue ocurriendo la oxidación, ¿sí? Los electrones no cambian por hacer una electrólisis o una reacción en una pila, ¿sí? Lo que sí cambia en la electrólisis es la polaridad o el signo de los electrones, ¿sí? Y para eso recordamos un poquito esta regla, que era la regla del piano, no sé si la vieron, que era que en la pila se ubica a la izquierda y en el ánodo, que es negativo, ocurre la oxidación. Bueno, en la electrólisis cambia el signo de la polaridad del ánodo. Eso se los digo porque si yo mal no me acuerdo, en el informe creo que se los... No, acá no está, pero hay una tablita donde se los pide, ¿sí? Bien. Y bueno, además de hacer la electrólisis, ¿sí? En esta parte del informe lo que se les pide que haga es que, por un lado, usando la ley de Faraday, ¿sí? Sabiendo que nosotros, que todo esto lo vamos a presetear, ¿no? Vamos a hacerle pasar tanta corriente por tanto tiempo, ¿sí? Entonces va a circular tanta cantidad de carga y tantos electrones. A partir de eso, calculemos, ¿sí? Los moles de hidrógeno y los moles de oxígeno que se liberan, ¿sí? Y por otro lado, nosotros acá, como vamos a poder medir el volumen, vamos a poder usar gases ideales, ¿sí? Y también calcular el número de moles de hidrógeno y de oxígeno. Entonces vamos a poder hacer como una comparación entre lo que nosotros deberíamos obtener según la ley de Faraday y según lo que obtenemos usando el modelo de gases ideales, ¿no? De alguna forma estamos chequeando si se cumple esta ley, si no hubo alguna pérdida, ¿sí? Ese sería un poco el objetivo de esta parte. ¿Se entendió esto? Bien. Yo solamente veo la cara de Vicky, pero si alguien más quiere hablar, no me ofende. Bien, bueno, entonces, esto sería todo lo que vamos a hacer respecto a la parte de redes, ¿sí? Están los ensayos cualitativos y esta parte que es más demostrativa. Ahora vamos a pasar a la parte de equilibrio de solubilidad, ¿sí? Yo acá les muestro una de las reacciones más icónicas, así más lindas y emblemáticas de la química, que es la precipitación del yoduro plumboso, que es este sólido color amarillo, ¿sí? Y para empezar, bueno, en el equilibrio de solubilidad, ustedes recordarán que nosotros teníamos un sistema donde se formaba un electrolito poco soluble, ¿no? O sea, una sal, un hidróxido o algún compuesto iónico poco soluble, y eso estaba en equilibrio con los iones que estaban en la solución sobrenadante, ¿sí? Si nosotros miramos este vaso, este sólido que se deposita acá abajo se llama precipitado, ¿sí? Precipitado porque cae por su propio peso. Y la solución que queda arriba se llama sobrenadante. En esta solución yo tengo iones que están disueltos y esos están en equilibrio estable y dinámico con el sólido, ¿sí? O sea, si un cristalito de sólido se disuelve, un cristalito de sólido está precipitando, ¿sí?
Y para este equilibrio que se establecía, nosotros definíamos lo que se llamaba el KPS, que era la constante del producto de solubilidad, ¿sí? Y eso se definía como el producto de las concentraciones de los iones que están en solución, elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Algo que van a tener que hacer en el informe, y por eso también lo traje acá para recordar, ¿sí? Es comparar los KPS de las especies que van a determinar, ¿sí? La idea en esta primera parte del equilibrio de solubilidad es determinar un KPS, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien cómo. Creo que es súper importante que los KPS solamente pueden compararse si los compuestos tienen la misma estequiometría, ¿sí? Si no, tengo que calcular la solubilidad a partir del KPS. Entonces, por ejemplo, de estos 3 KPS que planteé, ¿cuáles podría comparar por KPS? Si se entendió, y si no se entendió, se los comento. Exacto, el cloruro de plata y el yoduro de plata, porque fíjense que tienen la misma estequiometría, o sea, tienen un catión y un anión, ¿sí? En el yoduro plumboso, fíjense que tengo 2 aniones, y eso acá me cambia la concentración de yoduro al cuadrado. Entonces ahí yo no puedo comparar, no puedo decir por KPS que este es más o menos insoluble que, por ejemplo, el cloruro de plata. Pero entre el cloruro de plata y el yoduro de plata sí lo puedo hacer, ¿sí? Entonces esto es algo que recuérdenlo a la hora de comparar en el informe. Bien, ¿cómo vamos a medir estos KPS? Bueno, vamos a aprovecharnos de que antes hicimos la parte de redox y vamos a medir diferencias de potenciales, ¿sí? Este sería el esquema general, ¿sí? Digamos, de la celda electroquímica que vamos a armar, y les digo que toda la explicación previa y toda la explicación del armado es más largo que el experimento en sí que tenemos que hacer, ¿sí? El experimento hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Pero, y sobre todo cuidando los equipos. O sea, van a usar electrodos que son muy costosos, ¿sí? Y además que no pueden ser tratados con cualquier solución. Solamente hay que tratarlos con las soluciones que nos indica el TP y lavarlos con agua desionizada o agua destilada, ¿sí? Sobre todo porque vamos a trabajar con soluciones de plata, ¿sí? Soluciones de nitrato de plata, y si eso se llega a mezclar con agua de la canilla tiene cloruros. Entonces eso puede hacer que la plata con el cloruro precipiten, ¿sí? Entonces, por favor, presten mucha atención a eso. Y sabemos que no van a hacer guerra de electrodos, que se van a estar revoleando los dispositivos entre ustedes, pero por favor traten de cuidarlos mucho porque en serio son muy costosos, ¿sí? Em, Bien, entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a armar este dispositivo, lo tengo en la próxima slide, ahora lo explico un poquito mejor, pero lo que tenemos que hacer es, vamos a determinar el KPS a partir de una medida de potencial. Entonces, ¿qué necesito yo tener siempre que voy a medir un potencial? ¿Un qué? Que lo dijimos antes. Si yo quiero medir el potencial del vaso 2, siempre tengo que tener un qué de... Un electrodo de referencia. Claro, un electrodo de referencia, un potencial de referencia. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el potencial de referencia del electrodo que vamos a usar, ¿sí? En este caso vamos a usar como electrodo de referencia un electrodo de plata, cloruro de plata, ¿sí? Es este electrodo que les mostraban acá en la guía, que tiene un alambre de plata sumergido en una solución de cloruro de potasio saturada, ¿sí? Con nitrato de plata. Y acá tiene un tapón. Y como electrodo de medición para medir, eso, bueno, igual lo tengo en la próxima diapo, vamos a usar un alambrecito de plata, ¿sí? Un alambre de plata que ahora les voy a explicar un poquito mejor cómo funciona. Entonces, bueno, la primera que vamos a hacer es medir este potencial de referencia. A partir de eso vamos a determinar el KPS de alguno de los haluros de plata, ¿sí? Los haluros de plata son el cloruro, el bromuro y el yoduro de plata, ¿sí? La medición del potencial de referencia la tienen que hacer todos y todas porque, digamos, cada uno va a necesitar su propio potencial de referencia, ¿no? Pero por otro lado,
lo que vamos a hacer es, no van a ser todos el cloruro, el bromuro y el ioduro, sino que a cada uno le vamos a dar uno de estos tres, y después les vamos a pedir que se pasen los datos, ¿sí? Para poder hacer la comparación de los KPS. Y por último tenemos unos ensayos cualitativos también en tubo de ensayo para hacer, que siempre son interesantes de ver. Entonces, vamos con esta primera parte, ¿sí? Este es el dispositivo que teníamos en la slide anterior. Y lo que vamos a hacer es, para empezar, tenemos que preparar puentes salinos, ¿no? Esto va a ser un vaso de precipitados, esto va a ser otro vaso de precipitados, ¿sí? Y rotúlenlos bien como vaso 1 y vaso 2, porque eso va a ser muy importante para ver qué tengo que cambiar y qué tengo que dejar fijo. Y además vamos a preparar esto, unos puentes salinos que van a ser unas tiras de papel, ¿sí? Del que usamos en el laboratorio, que van a estar embebidas, o sea, mojadas en una solución que se llama solución A, que está formada por nitrato de potasio 0,1 molar en ácido nítrico 10 milimolares, ¿sí? Preparen varias y sobre todo asegúrense de que estén bien humedecidas a la hora de armar el dispositivo y medir el potencial. Porque, ¿qué pasa si se me seca mucho? ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa si se me seca mucho esa tira de papel? Y se van a desbalancear las cargas y como se va a frenar la reacción, siento. Claro, no voy a medir potencial, porque no puede circular, no puede circular corriente, ¿entiendes? Si este papel se seca muy rápido, o yo lo mojo, lo dejo un rato, me voy, armo todo, ¿sí? Y lo toco y después está seco, ¿sí? Al no haber, al no estar humedecido, no puedo permitir que se movilicen los iones para balancear las cargas, entonces no pasa nada, ¿sí? Bien. Entonces, cuestión uno, tener el puente salino preparado y bien humedecido. No tiene que estar chorreando, pero tiene que estar bien humedecido a la hora de armar el dispositivo. Como electrodo de referencia vamos a usar el de plata cloruro de plata, que es el que mostré antes. Y como electrodo de medición vamos a usar un alambre de plata, ¿sí? Un alambrecito de plata, que es muy importante que entre cada medición lo lijemos un poquito con una lija o una tela esmeril, lo enjuaguemos con agua siempre desionizada o destilada, y lo sequemos suavemente con un papelito, ¿sí? No, la idea no es agarrar el electrodo y pulirlo y darle con la lija, sino solamente limpiarle la superficie para que si eventualmente durante el proceso se oxida un poquitito, limpiarle ese óxido que se puede llegar a formar. No creo que pase, pero bueno, siempre es bueno para asegurar que la plata es la que está en contacto con la solución. Y por último, en este sistema vamos a tener un multímetro que lo vamos a usar como en modo voltaje, ¿sí? Ese día cuando lleguemos vamos a ver, los vamos a mostrar y vamos a ver que tienen un modo, seguramente tengan un modo de amperímetro para medir amperaje y un modo de voltímetro. Bueno, vamos a usar en esa modalidad y vamos a medir el voltaje, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es conectar el cable negro al electrodo de referencia, que lo vamos a colocar en el vaso 1, y el cable rojo al electrodo de plata metálica, o sea, al alambre de plata, que va a ser el electrodo con el cual vamos a medir, ¿no? Entonces, más allá de que, a ver, acá igual lo aclaré en rojo, ¿no? El vaso 1 se va a quedar fijo y siempre va a tener solución A, que es la misma solución, fíjense, que usamos en el puente salino. Eh, ¿Por qué el vaso 1 lo estamos dejando fijo? Porque es mi electrodo de qué. La referencia. Claro, entonces, si yo quiero, vamos a hacer dos mediciones, ¿sí? Con el electrodo de plata, ¿no? Pero la idea es, si yo quiero hacer dos mediciones, ¿puedo cambiar el electrodo de referencia? No, si no, no tenés a qué No. referirte. Claro, porque no tengo a qué referirme, exacto, perfecto. Bien. Entonces, el vaso 1 lo rotulan, lo preparan, y una vez que está listo, no lo vuelven o sea, no descarten la solución
no, y no cambien los electrodos, ¿sí? El vaso 1 lo dejamos quietito, ahí ya está. Y lo único que vamos a ir cambiando es el vaso 2, ¿sí? El vaso con el cual vamos a medir. El tema es que yo no sé este potencial de referencia en las condiciones que estoy midiendo, ¿no? Acá el fabricante me da el potencial que tiene ese electrodo a 25 grados Celsius. Pero yo, bueno, tengo que ver ese día en qué condiciones estoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el potencial de este electrodo. Para eso, en el vaso 2 vamos a colocar solución B, que es una solución de nitrato de plata en nitrato de potasio y ácido nítrico, ¿sí? En el vaso 2 colocamos esta solución, sumergimos el alambre de plata, lo conectamos al multímetro en modo voltaje y medimos la diferencia de potencial, ¿sí? Cuando medimos esa diferencia de potencial, al principio puede ser que fluctúe un poco, ¿sí? Tenemos que esperar a que se estabilice esa medición y una vez que se estabiliza registramos ese dato, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estar midiendo entonces en esta situación, donde tenemos el electrodo de plata, es el potencial de reducción de la plata, ¿no? Tenemos un par electrodo de plata en solución de nitrato de plata, estamos midiendo este potencial. Solamente que no lo estamos usando, no lo estamos midiendo contra el electrodo normal de hidrógeno. Lo estamos midiendo contra el potencial de referencia que tiene justamente nuestro electrodo de plata cloruro de plata. ¿Se entiende? Entonces de acá, a ver, si se entiende, me lo dicen y si no se entiende me preguntan. De esta expresión, que es la que les dice la guía que tienen que usar para calcularlo, ¿sí? Entonces les recomiendo que obviamente las traigan anotada de ese día para poder hacer la cuenta rápido, ¿sí? De esta, de esta expresión. Esto lo sé, ¿qué estoy midiendo y qué tengo que calcular? Acá. Y si no se entendió, me preguntan. Yo lo que entendí es que estás midiendo el primer término para Ah, averiguar el último, el de referencia. ex- exacto. O sea, nosotros lo que nos va a decir el voltímetro es este potencial, ¿sí? Que sería, acá de nuevo, uno escribe potencial, pero recuerden que es una diferencia de potenciales en realidad. Esta es la diferencia del potencial de la reducción de la plata respecto a mi electrodo de referencia. Entonces, yo mido esta diferencia de potencial, esto lo sé, porque sé la solución de plata que preparé, y con eso despejo el potencial de referencia. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Y bueno, una vez que tengo ya mi potencial de referencia, ¿sí? Ahora puedo llevar a cabo la determinación del KPS, ¿sí? Eh, Estoy pensando, creo que no me olvidé de nada. No, por ahora no. Bueno, una vez que terminé de hacer esa medición, ¿sí? De nuevo lo que voy a cambiar es la solución que está en el vaso 2. El alambre de plata lo voy a seguir usando como electrodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que retirar, lo tenemos que limpiar bien con agua y la lija, y cambiar la solución que está en el vaso 2. En este caso, nosotros vamos a colocar una solución de potasio X, ¿no? Donde este X va a ser cloro, bromo o yodo, según lo que les toque medir, ¿sí? Y va a tener una concentración 0,01 molar. En ese vaso donde ponemos la solución de el haluro de potasio que les toque, además hay que agregar 2 gotas de la solución B, que era la que contenía nitrato de plata, nitrato de potasio y ácido nítrico, ¿sí? Entonces, acá tienen que observar bien lo que ocurre, ¿sí? O sea, vean el vaso para ver qué pasa. Igualmente, a ver, les pregunto, ¿qué se imaginan que va a pasar? Yo tengo, supónganse que esto es cloruro de potasio. Le agrego la solución B. ¿Alguien se imagina qué puede llegar a pasar? ¿Qué iones tengo que me pueden interesar? Eh, o sea, los iones, el ion plata y el ion cloruro no van a hacer algo entre sí.
Probablemente. Exacto, van a precipitar, ¿sí? Van a precipitar. Con bromuro también van a precipitar y con yoduro también, ¿sí? Y a partir de esa precipitación, yo no puse toda la deducción porque cuando leí la guía me pareció que estaba clara, de última, como posiblemente nos sobra un poquito de tiempo, la podemos ver, pero va a precipitar el cloruro, el bromuro o el yoduro de plata, que es justamente la especie de la cual te iba a calcular el KPS, ¿sí? Este, y bueno, entonces vamos a ver esa precipitación. Una vez que tenemos este sistema armado, volvemos a colocar el puente salino con la misma solución que antes y medimos nuevamente el potencial, ¿sí? En el medio no nos olvidemos de limpiar bien el electrodo, lijarlo un poquitito. Y una vez que medimos el potencial, bueno, a partir de la expresión que habíamos sacado de la guía, podemos calcular el PKPS, ¿sí? Usando como dato el potencial de referencia que habíamos calculado antes. ¿Se entendió? Más o menos así en términos generales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Este, perfecto. Creo que de acá nada más. Nada que yo me haya olvidado. No, perfecto. Bueno, nada, es muy importante esto, recalco. Lo de primero, acordarse siempre de usar agua destilada o desionizada. Cuidar obviamente los equipos. eh, y bueno, y nada, y sobre todo no confundirse con los electrodos. Si de repente no, de nuevo, no ven medición en el multímetro, recuerden que el puente salino tiene que estar humedecido. Cambien el puente salino entre las dos mediciones, o sea, por ahí no usen el mismo, ¿sí? Tengan por ahí dos puentes salinos preparados y usen el primero para la primera medición y el segundo para la segunda, ¿sí? Y bueno, a partir de este PKPS, después, o sea, nos mandan los datos y nosotros se los volvemos a pasar y bueno, con eso pueden calcular el KPS de cada uno de los alures de plata y compararlos, que en la guía tienen el valor de referencia. Bien, y por último, algunos ensayos cualitativos, ¿sí? Que son estos dos, que son ensayos que siempre están buenos ver porque es justamente lo que muchas veces a los químicos nos da ese poder de observar y decir qué está pasando, ¿sí? O sea, nuestros ojos son dos herramientas muy poderosas que podemos usar para predecir qué está pasando, ¿no? Entonces, tenemos dos ensayos, ¿sí? Que en total vamos a usar 4 tubos de ensayos, ¿sí? En el primero, fíjense que la idea es mezclar 0,5 mililitros de cloruro de sodio y en otro 0,5 mililitros de yoduro de potasio, ¿sí? En un tubo cloruro de sodio, en otro tubo yoduro de potasio. A ambos vamos a agregar gotas de nitrato de plata, ¿sí? Y después a cada uno le vamos a agregar amoníaco concentrado, ¿sí? Eh, Algo que por ahí me parece que es importante, o sea, uno tiene que saber cuándo tiene que trabajar muy prolijamente, como por ejemplo cuando usábamos los electrodos o cuando titulamos, y tenemos que saber cuándo podemos tomarnos ciertas licencias en el sentido de ser un poquito menos exactos. Si acá me está diciendo que tengo que medir 0,5 mililitros, ¿sí? Posiblemente el yoduro de potasio y el cloruro de sodio, cuando vayan al laboratorio, estén en goteros. Y justamente la idea de un gotero es agregar un reactivo de a gotas. Entonces, ¿cómo mido 0,5 mililitros en gotas? Bueno, no voy a destapar el gotero, meter una pipeta y sacar 0,5 mililitros. Una aproximación que podemos hacer es que 20 gotas es más o menos 1 mililitro, ¿sí? Entonces, cuando me dice que agregue 0,5 mililitros, con poner 10 gotas del reactivo en el tubo basta, ¿sí? Eh, Porque tampoco la idea es que derrochemos reactivo. O sea, más o menos, haciendo esta estimación, sabemos que tenemos esta cantidad y justamente el objetivo de este ensayo cualitativo es ver qué pasa. No me interesa por ahí tanto que reaccione estequiométricamente tantos moles con tantos moles, sino que quiero observar qué cambios se producen.
Bien, entonces en eso consiste este primer ensayo, y el segundo ensayo que van a hacer es también en dos tubos de ensayo. En uno van a poner 1 mililitro de carbonato de sodio, y en otro 1 mililitro de sulfato de sodio. A ambos le vamos a agregar algunas gotas de cloruro de bario, ¿sí? Por lo general cuando dice agregue gotas es vamos agregando gota a gota, y cuando vemos algún cambio dejamos de agregar. A lo sumo podemos agregar una gota más o un par de gotas más, y si vemos que ya no cambia, dejamos de agregar. Y posteriormente a ambos tubos le vamos a agregar gotas de ácido clorhídrico concentrado, ¿sí? Acá, ojo con el ácido clorhídrico concentrado. Ah, y algo que me había olvidado, ojo con el nitrato de plata, ¿sí? El ácido clorhídrico concentrado es un ácido corrosivo, y el nitrato de plata también es corrosivo, pero tiene otra cuestión que mancha, ¿sí? El nitrato de plata tanto en la piel como en la ropa, ¿sí? Genera manchas negras porque se reduce a plata, ¿sí? Entonces, también por ahí ese día traten de no venirse con unas zapatillas último modelo o con un pantalón, porque sabemos que nadie se va a salpicar con nitrato de plata, pero eventualmente si llegara a ocurrir, tratemos de que no se les estropee la ropa, y obviamente van a tener que usar guantes para protegerse las manos y el guardapolvo sin arremangar, ¿sí? Bueno, perdón que interrumpa otro segundito. No, Eso sí. como siempre tienen que tenerlo en cuenta. A la facu se va con ropa de batalla, porque en los laboratorios nos pasa todo el tiempo, que algo se salpica o algo se mancha, ¿sí? Así que está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, la idea es entonces que en estos ensayos, a medida que van mezclando los distintos reactivos, ustedes vayan registrando las observaciones, vayan registrando qué es lo que ven qué cambios se producen en cada uno de estos tubos, ¿sí? Cuando nos referimos a observaciones en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que prestar atención es, por ejemplo, si se forman o si se disuelven precipitados, si se producen efervescencia, si se producen cambios de color, ¿sí? Esas cosas son en las que uno tiene que prestarle cierta atención. En base a estas observaciones que registremos, en el informe van a tener que intentar explicar lo ocurrido, ¿sí? E interpretarlo con ecuaciones químicas balanceadas, ¿sí? O sea, proponer qué reacciones químicas pueden estar ocurriendo y que expliquen estos cambios. Y acá yo les traje algunas imágenes y algo así como para que sepan de términos, ¿no? Esto que habíamos dicho que el precipitado es algo que cae por su propio peso y queda en el fondo, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos dos vasos de precipitados que tienen precipitados. En este no terminó de caer y en este sí se ve que cae al fondo del tubo. Pero además algo que por ahí obviamente ese día en el laboratorio lo van a ver mejor, es que cuando uno tiene un precipitado en un recipiente, ese precipitado es opaco, no deja pasar la luz, ¿sí? En cambio las soluciones son translúcidas, ¿sí? Yo puedo ver a través de ellas. Entonces con eso, para que cuando vayan al laboratorio vean bien si se le forma un precipitado, si es una solución coloreada, ¿sí? Este, para que lo tengan en cuenta. Y a veces se forma lo que se llama una turbidez, que es cuando el sólido tiene partículas muy chiquititas y queda suspendida, entonces no termina de precipitar, pero tampoco es completamente transparente, ¿sí? Eso es lo que se denomina turbidez. Entonces, bueno, la idea sería un poco estos ensayos que también son sencillos. Mercedes, no sé si vos preferís que primero hagan todo lo que es tubo de ensayos y después miran los electrodos, o que hagan en orden, tal cual como dice la guía. No sé qué te parece a vos. La verdad es que no sé, no pensé eso. Yo había pensado seguir el orden que propone la guía, pero a lo Ujú. mejor hay otra manera de hacerlo más ordenado. Bueno, ya lo dimos en el día, ¿no? Lo Eso. veremos, lo Claro, veremos el martes a ver cómo nos vamos organizando. A lo mejor perfecto. incluso una parte arranca por un lado y la otra arranca por el otro, dependiendo de cómo los materiales que tengamos ahí en el momento. Buenísimo. Entonces, nada, esto en principio sería lo que van a hacer, ¿sí?
recuerden que la electrólisis va a ser demostrativa, o sea, tienen que leerla porque la idea es que registren todos esos datos que pide. Y si podemos hacer alguna cuenta en el momento mejor. Y si no, bueno, también las podemos discutir después en la clase del jueves. Pero bueno, eso por ahora es todo. No sé si ustedes, Nati, quieren agregar algo más, o alguien quiere preguntar algo. Yo lo que quería decir es que, como habrán visto, esta práctica tiene mucho de cálculo, ¿sí? Porque vamos a tener que aprovechar bien el tiempo allá en el laboratorio, porque hay mucho para hacer, pero además también, con todos esos datos que tengan, van a tener que hacer, hay partes que son cualitativas, pero hay partes que son cuantitativas y tienen que hacer cálculos, y cálculos relativamente complejos, ¿sí? Repasen mucho toda la teoría, y tengan bien en claro los cálculos que tienen que hacer y cómo trabajar esos datos para calcular, porque además, siendo la última práctica, también lo que ocurre es que haría falta que tengan el informe lo antes posible para poder tenerlo corregido también lo antes posible, ¿sí? Y que no se atrase esto y que no les quede un bache antes del parcial en este tema. Entonces lo mejor es, bueno, ya tuvieron como la explicación hoy de por dónde va y cómo encararlo, pero repasen todos estos temas de los apuntes que tengan de la cursada de INO 1. ¿Tienen dudas ahora? No, yo por mi lado no. Bien. Bueno, dejo de compartir por ahora. Bueno, pero a lo mejor también no tienen dudas porque todavía no se pusieron a plantear las cuentas, ¿no? Y todo eso. En la guía igual tienen bastante detallado bien cómo son los cálculos. O sea, Sí, pero lo importante es que no hagan los cálculos en forma automática, digamos, sino que claro. entiendan perfectamente bien qué es lo que se está calculando, por qué, de dónde viene eso, ¿sí? Porque a veces, bueno, uno puede tener ahí el algoritmo que tiene que hacer para hacer la cuenta, y eso no te dice nada, ¿no? Un chico de 10, 12 años también lo hace, si yo le doy la cuenta que tiene que hacer y los números y la calculadora, lo que haga falta, lo calcula. El asunto es poder entender qué es lo que se está haciendo ahí, y de dónde vienen esas cuentas y todo eso. Bueno, terminamos tempranito hoy. ¿Vieron? Aunque sea una vez. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Vos, Nati, me estás aclarar alguna cosa? No, yo no. Bueno, nos vemos el martes entonces. Si no estuviésemos en pandemia, haríamos calendario de tortas, pero bueno. Ah, sí, qué macana eso. Qué pena. Pero bueno, nada. Nos saludamos ese día Un choque de puños de especial, puño. Sí. con energía. Bueno, chiquis, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente para ustedes. Chao, nos vemos el martes. Chao. Nos vemos el martes. Hasta el martes. Chau. Chao, muchas gracias.